Moshe Alcaraz, yo soy pediatra intensivista y en esta oportunidad, junto con el licenciado Alexander Sánchez, que es miembro de la unidad de trasplante del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, tenemos el agrado de moderar esta sesión y contamos con la compañía, con la presencia de un experto en el área de cuidados neurocríticos y que nos va a acompañar con el desarrollo de dos temas también de suma importancia en el desarrollo de este curso, ¿no? Así que vamos a dar la bienvenida al doctor Patrick Kaki Vilca. El doctor Patrick Kaki es médico asistente de la Unidad de Cuidados Intensivos Neuroquirúrgica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Él cuenta con un diplomado de cuidados neurocríticos por la Universidad Autónoma de México. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, LAVIC, Neurocríticos de Perú y USPED Latinoamérica. Asimismo, es profesor invitado de la Universidad Autónoma de México y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Patrick Aki nos va a acompañar con dos temas el día de hoy. El primero es retos en el diagnóstico de la muerte encefálica en pediatría y el segundo es criterios neurológicos y diagnóstico instrumental en muerte encefálica para la donación. Eh, Vamos a desarrollar ambos temas. Luego del primer tema, vamos a abrir un espacio para algunas preguntas y comentarios y luego procedemos al desarrollo del segundo tema. Así que, sin más preámbulo, los dejamos a continuación con el doctor Patrick aquí. Adelante, doctor. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Moshe, a todo el grupo de donación y trasplante. Bueno, hoy día vamos a compartir los temas que ha mencionado el doctor y vamos a tratar de abarcar toda la evidencia actual sobre este tema, ¿no? En primer lugar, hay que recordar que sigue habiendo confusión y dilemas todavía con respecto al al tema de muerte encefálica, o actualmente como se conoce, muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos. La amplia variación en la práctica refleja esta confusión y otros desafíos. Nada más cierto que esto, nosotros los pediatras debemos estar preparados para diagnosticar tanto una muerte encefálica como cuando estamos preparados para atender al nacimiento de un niño. Nosotros nos regimos por la Ley General 28189 sobre donación y trasplante de órganos y tejidos humanos, la que en su título 2, en el artículo 7, precisa cuáles son los criterios diagnósticos para muerte encefálica. Pero lo que vamos a hacer aquí no es una revisión solamente la guía peruana, sino qué nos dice la evidencia a nivel mundial. Primero vamos a presentar este caso clínico, quiero que pongan mucha atención, disculpen por el tono de voz, estoy un poco enfermo. Fíjense aquí, este es un paciente de 2 años de edad con 4 meses. De fondo tiene un diagnóstico de gran quemado, post parada cardiorrespiratoria asistida, duración 10 minutos. El paciente, como ustedes pueden apreciar, tiene quemadura facial y también tiene edema palpebral bilateral, por lo cual los médicos de esta unidad no pueden evaluar las pupilas, entonces estarían haciendo un examen clínico incompleto. Am, lo tuvieron en neuroprotección 48 horas al ver que teóricamente, o bueno, que el paciente estaba hemodinámicamente compensado con una dosis de vasoactivo, una dosis baja de vasoactivo, deciden empezar a despertarlo, pero no encontraban respuesta. El paciente no presentó falla renal ni falla hepática. A las 24 horas no había respuesta, a las 48 horas sin sedación recibió midazolam fentanilo, no había respuesta. Entonces llaman para realización de una prueba auxiliar porque encuentran al paciente con diagnóstico de un coma reflexivo. No había respuesta del olor y no presentaban movimientos y ellos no podían evaluar algunos reflejos porque no tenían, los párpados estaban muy edematizados. Entonces, primero se le hace un Doppler convencional, que no es esta es la imagen dúplex. Se le hace un Doppler convencional y muestra un espectro muy parecido a este, o sea, velocidades medias disminuidas, índice de pulsatilidad elevados, que en este momento el paciente se encontraba con un CO2 normal y una presión arterial media
adecuada para la edad. Pero a pesar de ello, este flujo representa un flujo de hipertensión endocraniana. Pero el paciente no se movía. El paciente no tenía ninguna respuesta. El paciente, ahí me escuchan, creo que voy a tener que hablar un poquito más fuerte. No sé si me escuchan ahí. Eh, Sí, a ver, ahí me escuchan, a ver si me responden. sí, sí se le escucha bien, doctor. Doctor. Ya, ok. Me escriben por WhatsApp. Ya, ok. Entonces, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Eh, Encontramos un Doppler convencional, que no es este como le mencioné, lo que pasa es que no podía meter ya todas las imágenes aquí, y presentaba un flujo parecido, o sea, un flujo compatible con hipertensión endocraniana, pero en un paciente que no tenía ninguna respuesta neurológica. Luego, en la tarde, ya tuvimos a disposición el ecógrafo y hacemos inicialmente el dúplex transcranial codificado en color y apreciamos igualmente un patrón de hipertensión endocraniana, pero había flujo y no había un patrón de parada circulatoria cerebral. Hay que recordar que el patrón de parada circulatoria cerebral es un patrón que acompaña a la muerte encefálica. ¿Sí? Acompaña a la muerte encefálica. En este caso, también aprovechamos, hicimos una medición del diámetro de la vaina de óptico y estaba muy alterada, 5.4 milímetros cada ojo prácticamente. Y también hicimos algo que no podían hacer clínicamente, que es medir la pupila, 5.7 milímetros cada pupila, y también medir el reflejo fotomotor, evaluar el reflejo fotomotor y consensuado que no tenía el paciente. Así que la pregunta era, tenemos un paciente que ya pasaron más de 5 veces el tiempo de semivida de los medicamentos que recibió, neurológicamente está en un coma refléxico, pero según el Doppler y el duplex presenta flujo todavía, pero el paciente tiene pupilas arrefléxicas, sin reflejo fotomotor, sin reflejo consensuado. Pero tenía la evaluación clínica y faltaba la evaluación de imagen. Ante la sospecha de que el paciente en realidad esté en muerte encefálica, ya no nos pudimos ayudar con el Doppler. ¿Por qué? Porque en los pacientes posparo pueden presentar una reserva de flujo a nivel cerebral y a pesar del paciente estar en muerte encefálica, todavía presentar flujos en el Doppler o en el duplex. Entonces, debimos usar otro método. Y a la par de eso, el médico le pidió una tomografía, como se había indicado, y fíjense aquí una hipoxia, isquemia, incluso se puede apreciar aquí infarto en ambos tálamos, ¿sí? O sea, sí había una, un total contexto para pensar en que el paciente podría estar en muerte encefálica. A este paciente, como no se le podía hacer algunos reflejos, entonces ya no nos ayudamos del Doppler, porque en este caso no nos iba a ayudar, sino solicitamos electroencefalografía y potenciales evocados somatosensoriales y salieron compatibles con muerte encefálica. Entonces, ¿cómo realizamos la determinación de la muerte cerebral o muerte por criterios neurológicos? Primero, hay que recordar que la determinación de la muerte cerebral en recién nacidos, lactantes, niños, se basa en un diagnóstico clínico. El diagnóstico es clínico y se basa en la ausencia de la función neurológica con una causa irreversible conocida de coma. Tiene que haber una causa irreversible conocida de coma. Tienen que unirse coma y apnea. Coma y apnea me hacen el diagnóstico de muerte cerebral. Y este diagnóstico debe ser realizado por, perdón, un ratito, me pasé, y este diagnóstico debe ser realizado por médicos que hayan evaluado la historia y un examen completo de los exámenes neurológicos. Recordar que la definición de muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos es la misma, tanto para adultos como para niños. Me pasé esta diapositiva, que era la primera de introducción. ¿Qué sucedía, em, ¿qué sucedía anteriormente? Hasta la segunda mitad del siglo XX, el diagnóstico de muerte se basaba en una
en un cese irreversible de la función cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué sucedió a partir de 1950, donde ya había ventilación mecánica? Había pacientes en ventilador mecánico que no tenían respuesta neurológica, pero tenían latido cardíaco, presentaban frecuencia cardíaca. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Es por eso que en el año de 1968, el comité de la Universidad de Harvard incorpora y acepta el concepto de irreversibilidad al estado de coma. ¿Y para qué? Para evitar el apoyo de pacientes sin perspectiva de recuperación y para poder facilitar de esta forma el procedimiento de trasplante de órganos. En el 87 ya se dictan los criterios diagnósticos para la determinación de la muerte cerebral. En el 2001, la Asociación Americana de Pediatría, perdón, en el 2011, la Asociación Americana de Pediatría hace una actualización de estas recomendaciones, pero aquí introduce, bueno, casi no hay evaluación prácticamente en la parte clínica, pero sí introduce dos conceptos importantes. Uno, el periodo de observación y dos, la utilización de métodos auxiliares. Pero a pesar de ello, no había concordancia ni había acuerdo en los diferentes países, no solo del primer mundo, sino también en el nuestro, en tercermundista, y es por ello que se crea el Proyecto Mundial de Muerte Cerebral en el 2020, hacen una publicación dando recomendaciones tanto para pacientes pediátricos como para pacientes adultos. Hay que recordar que la lesión que produce el estado de coma debe ser conocida y debe estar debidamente documentada, ya sea por clínica o ya sea por una neuroimagen. ¿Cuáles son los requisitos para la evaluación inicial de MC? Yo siempre les digo a los residentes que antes de iniciar el examen de un paciente con sospecha, con coma reflexivo, con sospecha de muerte encefálica, lo más importante es ver los prerequisitos. O sea, un paciente, un paciente con hipotensión, con hipotermia, con disturbios metabólicos, me pueden afectar el examen neurológico y esto debe ser corregido antes de hacer este examen físico. Si el paciente está con sedantes, analgésicos, bloqueantes neuromusculares, anticonvulsivantes, estos deben de suspenderse en un tiempo razonable, eh, basado en la vía media de eliminación de estos medicamentos para asegurar que no afecte el examen neurológico. Y es más, sería ideal que nosotros tengamos el conocimiento de cuántos miligramos por kilo de cada uno de estos medicamentos se administraron al paciente, ¿no? Y hay que conocer los niveles séricos. Ahora, yo voy a realizar una evaluación cuando el nivel sérico del medicamento esté en un, en, en un rango terapéutico, sí, pero bajo o medio. O sea que si yo doy un medicamento y yo tengo un rango que está en un nivel terapéutico, pero alto o supraterapéutico, no debo de hacer el examen, no debo hacer el examen físico. El diagnóstico de muerte encefálica, basado únicamente en el examen neurológico, no debe hacerse si el nivel de los medicamentos es supraterapéutico o está alto, como les mencioné, y les recalco, porque muchas veces ha habido error en el examen clínico por este tipo de cosas que no apreciamos. Y si aún haciendo esto hay incertidumbre, podemos hacer un examen clínico, un examen auxiliar. Entonces, hasta ahora, básicamente, la determinación de la muerte cerebral consiste, primero, en primer lugar, el estado de coma, luego, la confirmación de la ausencia de los reflejos del tronco encefálico, incluido el test de apnea. Siempre evaluar mis prerequisitos. Y luego, no olvidar que cuando hay un paciente posparo, la evaluación debe de posponerse como mínimo 24 horas. ¿Sí? No debo hacer una evaluación inmediata en el posparo, ¿sí? Si no puedo esperar incluso mínimo 24 horas, incluso hasta 48 horas. Y recuerden, la recomendación es fuerte. Aquí podemos apreciar un paciente donante, el único, la tomografía, ¿no? En realidad, ¿no? Este fue el único paciente
donante que tuvimos en el hospital Hipólito Unanue y fue extranjero. Todavía guardo su tomografía. El único paciente pediátrico, hasta lo que yo tuve conocimiento del 2020, que pudo salvar muchas vidas. Pero hay también requisitos en los que van a examinar y en los periodos de observación. Entonces, primero, se requieren dos exámenes que van a incluir pruebas de apnea con cada examen separado por un periodo de observación. Los exámenes deben ser realizados por diferentes médicos y la prueba de apnea, idealmente, por el médico tratante. Los periodos de observación, en síntesis, son 24 horas para los niños a término de 37 semanas a 30 días y 12 horas para los niños de 30 días a 18 años. El primer examen lo que me va a determinar es que el niño ha cumplido con los criterios de examen neurológico para muerte cerebral y el segundo examen lo que me va a confirmar es que el niño ha cumplido los criterios de muerte cerebral. La evaluación de la función neurológica puede no ser confiable inmediatamente después del RCP. Ustedes han visto, muchas veces después del RCP el paciente presenta pupilas midriáticas, es más, no presenta prácticamente ningún reflejo. No es confiable en esta situación, hay que esperar, pueden haber lesiones difusas, hay que esperar, ¿sí? O incluso también en lesiones cerebrales agudas graves, la evaluación del para diagnóstico MC debería posponerse como mínimo 24 horas, ¿sí? Bueno, nosotros debemos de explorar de forma bilateral en sentido rostro-caudal y constatar la ausencia de reflejos. Pero lo primero que yo tengo que identificar es el coma arrefléxico. O sea, yo debo de identificar en mis pacientes el coma arrefléxico. Fíjense aquí, en esta imagen, aquí coloco que es importante tener en cuenta que el objetivo fundamental es demostrar la falta de función de los hemisferios cerebrales y del tronco encefálico. Pero un error muy frecuente es no tomar en cuenta la vía media de los fármacos depresores del encéfalo para realizar la valoración. En este caso, es imprescindible establecer, uno, la causalidad del coma, para poder descartar factores que puedan simular una situación de muerte encefálica por factores que alteran la valoración clínica, que alteran la exploración. Entonces, yo a este paciente le voy a realizar una estimulación. Lo realizo a nivel de la región supraorbitaria, en la articulación temporomandibular, en el labio superior o en el lecho unguial, ¿no? Básicamente, lo que yo voy a explorar con esto es el nivel sensitivo del trigémino. Los pacientes tienen que encontrarse en coma profundo, ¿sí? Al final, estos pacientes, cuando están en coma, estos pacientes presentan hipotonía generalizada, o sea, hipotonía muscular generalizada, no presentan ningún movimiento, incluso los movimientos o las posturas de decorticación y de aceleración no son compatibles con el coma y debe haber ausencia de respuesta vegetativa. La única actividad motora que puede presentar este paciente es la de origen espinal. Recuerden que la muerte encefálica conlleva una desconexión entre la médula y las estructuras neurológicas intracraneales. Entonces, tras la muerte encefálica, se pueden evidenciar movimientos, pero de base refleja o automatismos medulares. En el examen físico nos hemos dado cuenta que muchas veces eso es lo que a nosotros nos hace dudar. Entonces, primero, el coma. Y luego, debo evaluar que hay ausencia de la actividad del tronco encefálico. ¿Y cómo lo hago? Mira, esta gráfica. Primero, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar al reflejo fotomotor. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? El reflejo fotomotor, fíjense aquí, la imagen me va a evaluar, me va a explorar, perdón, a nivel del mesencéfalo, al segundo y al tercer par craneal. ¿Yo qué debo hacer? Primero, conseguirme una luz potente, ¿sí? Una luz potente. eh, y lo que yo voy a ver aquí es la respuesta a la luz. Entonces, yo puedo encontrar un paciente en muerte encefálica, normalmente tiene un tamaño midriático o intermedio.
y las pupilas pueden ser de diferentes formas, redondas, ovaladas, dismórficas. Siempre hay que descartar la presencia de algún medicamento, ¿sí? Porque incluso se ha visto dilatación pupilar reactiva, o sea, miriasis reactiva en pacientes que tienen dosis altas de aminas o que han usado, o que se está usando ketamina a dosis altas también, ¿sí? Entonces, primero el reflejo fotomotor. Luego viene el reflejo corneal. Uy, luego viene el reflejo corneal. En el reflejo corneal vamos a evaluar a nivel de la protuberancia el nervio 5 y el nervio 7. Con una gasita o una torundita vamos a estimular la córnea y en los pacientes con muerte encefálica no va a presentarse ningún movimiento de parpadeo ni lagrimeo como respuesta, ¿sí? El reflejo corneal, por si acaso, se puede alterar con relajantes musculares y si existe un edema corneal muy significativo. El tercer reflejo es el óculo cefálico. Entonces, el reflejo oculocefálico me va a explorar a nivel del bulbo protuberancial al octavo par y también al par 3 y al par 6. A este reflejo se le llama ojo de muñeca. Lo que vamos a hacer es realizamos giros rápidos de la cabeza en sentido horizontal y en condiciones normales, ¿qué hacen los ojos? Los ojos se desvían al lado contrario del movimiento y luego vuelven a su posición de reposo. En la muerte encefálica, la mirada permanece fija, está centrada y no hay movimientos a nivel ocular. Algo muy similar es la evaluación del reflejo óculo-vestibular. Aquí también evaluamos el bulbo protuberancial a nivel, evaluamos el par 8, el par 3 y el par 6, igual que el óculo cefálico. Pero aquí lo que hacemos es elevamos la cabecera a 30 grados para que el conducto semicircular lateral se encuentre vertical y la estimulación sea máxima. Pero ojo, primero hay que hacer una otoscopía, hay que ver cómo está el oído, porque si hay un tapón de cerumen o la membrana timpánica está perforada, entonces no vamos a poder realizar la prueba por el riesgo de infección que vamos a entregar al paciente. ¿Qué utilizamos? Utilizamos agua fría a 0 grados, 30 mililitros, hasta 50 mililitros, eh, y mantenemos abiertos los ojos al menos un minuto. La respuesta normal en un paciente que no está en muerte encefálica es que hay un nistagmus, ¿sí? Lento hacia la zona irrigada. Y este efecto suele durar 2 a 3 minutos. Si le hago en el oído derecho, tengo que esperar 5 minutos para hacer la prueba en el otro oído. ¿Para qué? Para que se estabilice el sistema oculovestibular. Luego tenemos el reflejo nauseoso, que me explora el nivel 10, perdón, a nivel vulvar, el par 10, se introduce a través, acá está, a través del tubo endotraqueal una sonda, ¿no? Para estimular vigorosamente la tráquea. Normalmente un paciente con esto presenta tos, pero en la muerte encefálica no hay respuesta. Y luego tenemos al respuesto, perdón, a, me había olvidado del reflejo nauseoso, que también explora a nivel vulvar el par 10, y aquí lo que hacemos es estimular el paladar, la úvula y la hipofaringe. Entonces es diagnóstico de coma, ausencia de actividad del tronco encefálico y test de apnea. Y algunos me dirán, doctor, ¿y el test de atropina? Bueno, ahorita vamos a hablar del test de atropina. En cuanto al test de apnea, debe ser el último en realizarse, es obligatorio, hay algunos casos que no se puede realizar, pero es obligatorio. ¿Qué vamos a hacer? Lo clásico, a ver, voy a mencionar primero lo clásico, lo que siempre se ha hecho, es hiperoxigenar al paciente durante 10 minutos, frío al 100%, tener una CO2 lo más normal posible, o sea, digamos, alrededor de 40, ¿sí? Debo tomar un GAGA para verificar que el CO2 esté alrededor de 40. Luego, cuando desconecto al paciente, le voy a conectar una sonda con oxígeno de 6 a 8 litros por minuto para oxigenarlo por difusión. El tiempo necesario de desconexión, o sea, el tiempo hasta cuándo puede durar la prueba, puede ser hasta 8, 10 minutos, ¿sí? ¿Y qué vamos a observar? Que el paciente no se mueva, o sea, si se mueve o no se mueve,
Eh, y hay que recordar, y la elevación del CO2, si supera los 60 milímetros de mercurio o un valor mayor de 20 sobre el basal, sobre todo en los pacientes hipercámicos. Hay que recordar que en los niños, por cada minuto, el CO2 sube 5 milímetros de mercurio. Por ende, buena cantidad de niños no van a llegar hasta los 10 minutos. La prueba va a suspender, se puede suspender antes porque se puede llegar al valor de 60 mucho antes de los 10 minutos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, como hemos indicado, el test de apnea se realiza por el médico tratante como indiqué al inicio. ¿Sí? Ahora, siempre se ha hecho como yo les he mencionado, pero actualmente, ya hace un par de años, se agrega la utilización del tubo en T con una válvula expiratoria que le va a dar PP y, sobre todo en los últimos años, sin desconectar el ventilador, con ventilación mecánica CPAP. Bueno, yo tengo ya voy a cumplir 42 años y yo desde que he iniciado este tema de muerte encefálica, ya he tenido la suerte de poder hacer solamente el test de apnea con CPAP. Y hemos tenido buenos resultados, no ha habido desreclutamiento, pocas veces, solamente uno de 15 pacientes se nos han descompensado durante el procedimiento, ¿sí? Pero el procedimiento puede ser suspendido también. Cuando ya logre mi meta, o si no, si el paciente está inestable hemodinámicamente, o si el paciente presenta una saturación menor de 85%. Si se suspende esta prueba, habrá que ver ahí sí una prueba auxiliar. ¿Sí? Entonces, el test de apnea es mandatorio. El test de apnea es mandatorio. Hay situaciones en las que no se puede hacer, pero normalmente eh, nos obligan a hacer un test de apnea y está en todos los protocolos. Eso sí, en todo el mundo, coma y apnea en cualquier parte del planeta, hasta en Marte. ¿Y por qué el test de atropina, que debería haberlo puesto o haberme referido a él después de haber realizado, eh, um, después de haber realizado el examen de evaluación de reflejos de tronco? Por lo siguiente, no todas las guías recomiendan el uso de test de atropina en muerte cerebral. Yo particularmente no la uso. Eh, el test de atropina nos explora a nivel vulvar la actividad del décimo par y de sus núcleos troncoencefálicos. Y es importante que cuando hagamos este test no inyectemos por una vía, que llevemos aminas. Hay que recordar que el test de atropina puede incrementar la PIC. Ahora, si ustedes se dan cuenta en los catéteres de adultos, de 7 French en adelante, cada lumen tiene un caminito y no se mezclan los líquidos que se administran por cada lumen. Pero en los pacientes pediátricos, los 4 French, los 5 French, todos estos, en su mayoría de lo que usamos, en su mayoría, son un mismo camino al final. O sea, todo se mezcla en la mayoría de catéteres que usamos. Y hay que tener cuidado porque incrementa la presión intracraniana. ¿Cómo se hace? Se administra en forma endovenosa atropina sulfato 0,04 miligramos por kilo. No debe de existir un incremento superior al 10% de la frecuencia cardíaca respecto al basal, cuando el paciente esté en muerte encefálica. Como le digo, la guía peruana la menciona, sí, pero muchas guías extranjeras no realizan el test de atropina, y yo particularmente no la hago. Entonces, ¿cuándo yo voy a solicitar pruebas particulares en muerte encefálica? Cuando haya duda diagnóstica, cuando, por ejemplo, hay hipotermia, hipotensión, cuando haya sedantes que estén afectando todavía el sistema nervioso central, uso de antiepilépticos, trauma facial, que no me pueda permitir hacer un examen clínico completo, también cuando no pueda realizar test de apnea. ¿En qué casos? Por ejemplo, que el paciente esté bajo efecto de parálisis neuromuscular, lesión alta de la médula cervical, también bajo efecto de parálisis con bloqueantes neuromusculares o lesiones severas de pulmón, ¿sí? Por ejemplo, fíjense aquí en este paciente que aparentemente, estamos ante un paciente con muerte encefálica. Fíjense aquí, está plano, isoeléctrico.
el electro. Recordar primero que los métodos auxiliares no reemplazan bajo ninguna circunstancia el examen del paciente, sino lo que hacen es refuerzan los hallazgos clínicos. Este paciente estuvo todavía bajo efecto residual de feno, en este caso del fenobarbital. El fenobarbital en este paciente estaba produciendo esta imagen como si fuera muerte encefálica. Entonces, un electroplano no es sinónimo de muerte encefálica. Y hay que ver bien el contexto del paciente. Este paciente al final estuvo vivo, más vivo que cualquiera de nosotros. ¿Sí? El método de elección en este paciente, que era un TEC, que se le había colocado un PIC, que no tenía craniotomía compresiva, que no tenía otra cosa que contraindicase el Doppler, aquí el método de elección fue el Doppler y se encontró flujos y al final el paciente lo fueron despertando y salió extubado, terminando con Glasgow 14, yéndose al piso con Glasgow 14. Supongo que ya va a estar mucho mejor. Entonces, existen las pruebas auxiliares, aquellas que son las que te van a valorar el flujo y las que te van a valorar la actividad eléctrica, vamos a ver acá, y las que te van a valorar la actividad eléctrica, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primero las de flujo. ¿Y qué nos dicen sobre todo las publicaciones más recientes, los consensos más recientes sobre estos métodos? Por si acaso, ya les voy avisando, si bien es cierto, el gold standard es la angiografía por sustracción, que me va a demostrar ausencia de contraste dentro de los vasos arteriales intracraneales. Esto lamentablemente, a pesar de tener una sensibilidad y especificidad del 100%, lamentablemente no todos los hospitales lo tenemos a la mano. Pero tenemos otros métodos. Ahora, la angiografía por radionucleósidos, ¿qué me va a demostrar cuando hay MC? Que hay ausencia de la actividad radiológica en la imagen de la bóveda craneal y se puede realizar al lado de la cama del paciente y sin que se afecte el riñón por el tema del contraste. Entonces, esta es una buena prueba. Tanto así, tanto así que esta última guía, publicada en el JAMA el 2020, ¿no? Del Congreso, prácticamente, la guía está acá, quiero mostrarles para que la puedan buscar, ¿sí? Esta guía del Proyecto Mundial de Muerte Cerebral, lo que me indica es que ellos recomiendan que tanto en los adultos como en los niños se haga la angiografía por radionucleósidos, sería el estudio para ellos de elección. Y algunos, los que conocen algo de esto, se van a agarrar el corazón y van a decir, doctor, ¿y el Doppler? Bueno, el Doppler transcranial, lo que ellos refieren es que ante la falta de estudios de muerte encefálica en pacientes pediátricas con Doppler transcranial, prefieren todavía no ponerlo como el método de elección. ¿Y por qué? Porque lamentablemente el Doppler transcranial es muy operador dependiente. Alguien que no tenga experticia en Doppler transcranial puede meterse en problemas legales. Y esto necesita no solamente hacer una interpretación del Doppler, sino valorar el resultado en base al contexto, que es lo que es al final lo más difícil para poder tener un diagnóstico adecuado, ¿sí? Entonces, pero en los pacientes adultos existen metaanálisis donde comparan al gold standard, que es la angiografía por sustracción digital de 4 vasos, y al Doppler, y pues ellos concluyen que la sensibilidad y la especificidad para la determinación de la muerte encefálica por Doppler es muy buena en adultos. En pediátricos, si bien es cierto esta guía del 2020 nos dice que prefieren no tocarla, en realidad nosotros tenemos harta experiencia con el Doppler transcranial en muerte encefálica. Pero lógicamente, como les mencioné, es operador dependiente y hay literatura que respalda eso, sí. Por ejemplo, en esta guía del 2020 que habla sobre POCUS,
que habla sobre el POCUS, nos refieren que el POCUS es la ecografía a pie de cama del paciente, ¿no? Nos dice que sí puede evaluar la presencia de patrón de parada circulatoria cerebral en pacientes que tengan en patrón de parada circulatoria cerebral en pacientes que tengan los huesos fusionados. O sea, ¿qué me dice esta guía? Sí lo puedes hacer, pero en niños mayores de 2 años, ¿sí? O sea, no fontanela abierta. También acá hay un estudio más antiguo, pero donde encuentra, en pediátricos, todo esto es en pediátricos, donde encuentra que el Doppler tiene una alta sensibilidad y especificidad en la determinación de la muerte encefálica. Pero también salió una serie de casos, reportes, que mencionaban esto, que ojo, hay que tener cuidado con el Doppler cuando quieres hacer diagnóstico de parada circulatoria cerebral en un paciente con una cardiopatía que tenga SHANT, por ejemplo, CIB, CIA, PCA, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos te pueden dar un flujo de parada o un espectro de parada circulatoria cerebral y confundir tu diagnóstico. Entonces, en el Doppler hay que saber lo que es bueno, lo que es malo, y con eso hacemos el diagnóstico. Primero, el Doppler transcranial lo que nos va a medir son las velocidades de flujo. No va a medir la velocidad del flujo sanguíneo cerebral, sino va a medir el flujo sanguíneo cerebral. Mide las velocidades del flujo sanguíneo cerebral. Y las alteraciones de estas velocidades nos van a apoyar en diagnóstico de ciertas patologías. Existen dos modos por el cual yo puedo hacer Doppler. Por si acaso, en Instituto Nacional de Sanidad del Niño San Borja, contamos con los dos métodos. Uno es el Doppler transcranial convencional, llamado también espectral, llamado también ciego, ¿sí? Llamado también ciego, en el cual lo que yo voy a evaluar son espectros y son sonidos. Y existe otro, que es el Doppler transcranial codificado en color, que lo hacemos con una ecografía y un transductor lo más cercano posible al 2 MHz, pero pueden ser de 2 a 5 MHz, y aquí apreciamos tres modos. Modo B, escala de blancos y grises; modo Doppler color, se pintan las arterias, fíjense aquí, de rojo las que se acercan al transductor, azul las que se alejan del transductor, y el Doppler pulsado, que me va a permitir apreciar a los espectros y calcular índices importantes como son el índice de pulsatilidad, el índice de resistencia. Aquí también voy a hallar la velocidad sistólica pico, la velocidad diastólica final, y con esto se halla la velocidad media. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un transductor, dependiendo del equipo. Si es un Doppler convencional, la sonda que utilizo es de 2 MHz, sí o sí, ya viene con una sola sonda de 2, de 4, de 8, de 6, pero nosotros lo que usamos es como lo hizo Astley, que fue el que escribió este método en 1982, es la sonda de 2 MHz. Y en el ecógrafo nos da la ventaja de tener sondas de mayor frecuencia. Incluso en pacientes pediátricos hemos hecho hasta con 8 MHz, hemos podido insonar a través de las ventanas. Las ventanas son sondas delgadas de los huesos que permiten que la onda acústica pueda atravesarlas y poder insonar a las arterias. Esta es la ventana más importante, que es la ventana transtemporal, porque me va a permitir insonar a la cerebral media, la cerebral anterior, la cerebral posterior y a la arteria carótida interna incluso, ¿sí? Para ello debemos reconocer al polígono de Willis. Fíjense, este es un esquema corto. El polígono de Willis tiene componente carotidio y componente vértebro-basilar. De abajo para arriba, fíjense, tenemos a las dos arterias vertebrales, se forman la basilar da una rama importante que es la arteria cerebral posterior, la cerebral posterior de una ramita que es la comunicante posterior, que va a tener la importancia de comunicar el circuito anterior con el posterior. Luego, de aquí viene la cerebral media, que es la arteria más que lleva el mayor flujo, 80% del flujo sanguíneo cerebral, y luego continuamos con la arteria cerebral anterior y luego la arteria comunicante anterior, ¿sí? Luego, en las ventanas más importantes, que son la temporal, vamos a observar a la cerebral media, la cerebral anterior, la cerebral posterior y la carótida interna. En la occipital, fíjense aquí,
vamos a encontrar a la vertebral, a las dos vertebrales y a la basilar. En la oftálmica, básicamente, la arteria oftálmica y el sifón carotidio. Y en la ventana submandibular, aquí, en la arteria carótida interna en su porción extracraneal, esto me sirve para hallar el índice de Lindergaard. ¿Qué sucede? Este es un flujo normal. La distancia máxima de la línea de base hacia arriba es la velocidad sistólica pico. Y la distancia mínima del espectro hacia la base es la velocidad diastólica pico. Fíjense aquí, este es un paciente, fíjense aquí está la escala, 100 más o menos. Las velocidades de flujo son según la edad, y el índice de pulsatilidad normalmente es de 0.7 a 1.1 en los pacientes pediátricos. Entonces, este es un espectro normal que está sufriendo un evento de hipertensión endocraniana. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién se afecta primero? Va disminuyendo la velocidad diastólica. Recuerden que el cerebro se nutre en sístole y en diástole. Va cayendo la diástole. Miren, cada vez se hace más pequeña la diástole. Uy, se hizo pequeña la diástole. Prácticamente, incluso aquí solamente tengo sístole. Cuando llega un momento en el cual la presión intracraniana iguala a la presión diastólica, estoy ante los famosos picos sistólicos aislados, que si bien es cierto, los picos sistólicos aislados no son un patrón de parada circulatoria cerebral, te dice que si es que no corriges el problema de fondo, el paciente va a ir a la parada circulatoria cerebral. La parada circulatoria cerebral tiene tres patrones, que bien dibujados están aquí. Ahora las voy a mencionar, en un ratito las voy a describir. Flujo reverberante, la sístole, la diástole se invirtió. Luego solamente quedan pequeñas espigas sistólicas con pequeñas velocidades. Y luego ausencia de señal completa. Aquí vamos a verlo mucho mejor. Entonces la pregunta es, doctor, cuando yo estoy en un paciente con muerte encefálica y se ha indicado que debemos de hacer un Doppler, ¿cómo hago el diagnóstico de patrón de parada circulatoria cerebral? Nosotros con el Doppler no diagnosticamos muerte cerebral, diagnosticamos patrón de parada circulatoria cerebral. Según los consensos que tenemos en la mayoría de casos, coinciden en que lo primero que yo debo buscar cuando yo insono, sea Doppler o duplex para nuestra realidad en Latinoamérica, es buscar insonar las dos arterias cerebrales medias, las dos cerebrales medias. Ponemos acá, hasta las dos cerebrales medias, insonar sí o sí, porque es la representación del terreno carotídeo, y la arteria basilar, porque es la representación del territorio vertebrovasilar. Doctor, ¿qué pasa si no puedo insonar a las dos cerebrales medias y a la basilar? Fácil, te dan otra opción. Te dicen, puedes insonar a las dos arterias carótida interna y a las vertebrales. Felizmente, la mayoría de veces podemos insonar la cerebral media y la basilar. Entonces hablamos de que existen tres patrones de parada circulatoria cerebral. Este es el primer patrón. Vamos a ver aquí. Esto es un espectro normal. Fíjense qué bonito, qué rechonchito se ve. Ahora fíjense lo que vamos a ver. Esto es el flujo, todo esto de aquí, o sea, donde se invirtió la diástole, todo esto es flujo reverberante. Fíjense en el esquema donde estamos. Flujo reverberante. Luego siguen las espigas y luego la ausencia de señal. Fíjense aquí. Esto es un flujo reverberante. Aquí ya, ¿qué significancia hay en cuanto a la PIC? Que la PIC es superior a la presión diastólica. ¿Se acuerdan que cuando habían picos sistólicos, la PIC igualaba la presión diastólica? Pero en este caso no se controló el tema de fondo, seguimos progresando y ya llegamos a presentar un patrón de parada circulatoria cerebral, o sea, donde la PIC superó a la presión arterial diastólica y se produce un flujo
llamado flujo reverberante. Entonces, existe flujo en la sístole, esta es la sístole, esta es la línea de base, pero el flujo diastólico está invertido. Al final, el flujo neto hacia el cerebro en este paciente va a ser de cero. Aquí lo pueden apreciar en esquema, aquí lo pueden apreciar en la vida real. Este es el patrón de flujo reverberante. El examen lo debemos repetir en media hora. Y si se repite este patrón de flujo reverberante, entonces nosotros estamos haciendo un diagnóstico de patrón de parada circulatoria cerebral que acompaña a la muerte encefálica. Por si acaso, por si acaso, no todo paciente que presenta o que presente este espectro va a tener muerte encefálica. ¿Quiénes pueden presentar este espectro y no tenerlo? Los pacientes cardiópatas, como les mencioné, que hacen shunt, sobre todo CIA, CIB, PCA. También, también lo pueden hacer pacientes que en ese momento que se está insonando, se está monitorizando la velocidad de flujo, presenten, por ejemplo, un incremento brusco de la presión intracraniana, valores altísimos que pueden dar este espectro. Pero por eso es que se repite a la media hora porque cuando es por un tema de pique elevada o una rotura de aneurisma y te presenta este patrón, una vez manejado el tema, este debe mejorar. Y si no mejoró, va a persistir. Y si persiste, ya estás con diagnóstico de patrón de parada circulatoria cerebral. Luego siguen las espigas sistólicas. Aquí están. Luego vienen las espigas sistólicas. Las espigas sistólicas en realidad va a suceder cuando la presión intracraniana ya supere a la presión arterial media. Y se caracteriza porque hay una onda positiva. Fíjense, esta es la línea de base. Hay una onda positiva de muy corta duración y de baja velocidad, normalmente menos de 200 milisegundos de duración. Este es el patrón más característico de la parada circulatoria cerebral, con velocidades menores a 50 centímetros en segundo. Cuando tú tengas un flujo reverberante, un patrón de flujo reverberante, tú puedes decir, oye, pero en uno de cada 100.000 no está en MC. Ok, te lo puedo aceptar. Pero cuando tú encuentras espigas históricas, no puedes decir eso, porque ya este es un patrón característico de parada circulatoria cerebral. Fíjense aquí, la línea de base, doctor, ¿por qué se va hacia abajo? Ah, porque esta es una arteria basilar. En la arteria basilar, la sístole está hacia abajo. ¿Y qué nos está mostrando aquí? Espigas. Espigas, 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 espigas. ¿Por qué le hicimos Doppler a este paciente? Porque el paciente presenta reflejos medulares. Los pares vieron, se asustaron y querían certeza del tema. Así que a este paciente que no lo querían dejar irse, a pesar de que no iba a ser donante, había que hacerle en la parte privada un duplex. En todas las, le hicimos en las dos cerebrales media y la basilar, encontrando en este paciente espigas sistólicas, por ende patrón de parada circulatoria cerebral, en un contexto de un paciente que estaba en coma reflexico, conclusión, muerte encefálica. Y luego, lo que no me gusta encontrar, que felizmente hasta ahora no lo encuentro, que es sin signos de flujo o silencio sonográfico. Y la pregunta es, doctor, si yo encuentro esto, ¿qué hago? Ojo, hay un requisito, que primero lo ideal es encontrarle un flujo previo y para poder comparar. Doctor, y si es que yo no, como nos ha pasado a veces, no encuentro, por diferentes motivos, técnica, falta de impericia, no encuentro. Si tú no encuentras y no tienes el antecedente de haber insonado antes a este paciente, entonces debes demostrar, si no puedes demostrar la presencia de flujo en ese territorio, nosotros lo que hacemos es, si presenta este patrón, me voy a buscar a las arterias extracraneales. O sea, me voy a buscar la carótida interna, me voy a buscar a las dos vertebrales. O sea, siempre
tiene que haber una evidencia de parada circulatoria cerebral y normalmente esta no es confiable. Yo nunca he puesto hasta ahora sin signo de flujo, por si acaso. Felizmente no me ha tocado. Y en cuanto a las pruebas de la valoración de la actividad eléctrica, tenemos pues a la cabeza el método más utilizado, el método más utilizado en el método más utilizado como ayuda diagnóstica en general en todas las encuestas y estudios de pacientes pediátricos, que es la electroencefalografía. Pero, ¿qué presenta un paciente con muerte encefálica? No tiene actividad eléctrica detectable, al menos durante 30 minutos en la cama del paciente. Y se va a realizar una evaluación predominantemente cortical. Hay que recordar que el ruido ambiental, o sea, el ruido ambiental electromagnético, me puede sugerir erróneamente una actividad eléctrica cerebral. O sea, doctor, usted me dice que el electroencefalograma no es 100% confiable. Tiene una sensibilidad de 53 y una especificidad de 80. Ahora voy a hablar un poquito más del electroencefalograma para decirles qué tanto sirve. Y luego vienen los potenciales evocados. Les menciono a los potenciales evocados somatosensoriales. Aquí realizan estimulación del nervio mediano principalmente, y lo que encuentras cuando el paciente está en muerte encefálica es una ausencia bilateral de cualquier transmisión eléctrica a través del tronco encefálico y el cerebro en el marco de una señal intacta en el plexo braquial y la médula espinal, pero no hay respuesta a nivel, no hay conducción a nivel del tronco cefálico ni del cerebro. ¿Qué es lo que indica la guía del 2020? Utilizar electroencefalografía con monitoreo, monitoreo multimodal de potenciales evocados de estos. Y en el peor de los casos, los potenciales evocados somatosensitivos. Entonces, ¿qué hicimos con nuestro paciente del caso? Utilizamos electro con potenciales evocados somatosensitivos. ¿Sí? Recuerden, un electroencefalograma plano no es sinónimo de muerte cerebral. Así el electro haya sido el método auxiliar más popular usado por toda nuestra gente. ¿Sí? Seguimos. Y aquí, por qué yo les digo que el electro no es confiable totalmente? Porque miren, el electroencefalograma estudia la actividad bioeléctrica de la corteza cerebral, pero en la convexidad de los hemisferios cerebrales, no en la base, no en la profundidad hemisférica, ni en el tronco. Nosotros hemos tenido pacientes evaluados por neurología con electroencefalograma, solo electro, con electroencefalograma plano en un paciente que nunca estuvo en muerte encefálica por estos percances, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa? Que cuando hagamos un electro, no hagamos el electro a la loca. ¿Por qué? Porque el electro puede verse alterado por factores, por fármacos depresores, por del sistema nervioso central, por hipotensión o por hipotermia, ¿sí? Como por ejemplo aquí podemos apreciar, este sí es un paciente que tiene ausencia de actividad electroencefalográfica plana y eléctrica. Este paciente sí está en muerte encefálica, sí no tenía actividad eléctrica y está en muerte encefálica, pero este, como les mostré anteriormente, no tenía un electroplano, pero todavía estaba bajo efecto de, en este caso, un anticonvulsivante. Entonces, Moshe, terminé la primera parte, que en realidad es la más larga, porque la segunda parte es mucho más corta. Entonces, no sé si quieren que termine la otra parte, que son 3 diapositivas, más me demoro en explicarlas como unos 10 minutos, o prefieren hacer las preguntas con la primera parte. Cuadri, creo que
De repente aprovechamos para no perder la hilación y continuamos con el tema y ya cerramos con las preguntas y comentarios, si te parece Ya, bien. chévere. Gracias. Gracias. Entonces, continuamos. Ya hicimos el diagnóstico en la mayoría de nuestros pacientes, ya vimos los criterios y hay algunos retos que les voy a hablar a algunos. Por ejemplo, cuando ya te metes más, bueno, te introduces más en este tema de la muerte encefálica, ya te vas a ver con casos y casos. Por ejemplo, em, los pacientes, hay pacientes que presentan lesión exclusivamente en la zona del tronco, ¿sí? O hay pacientes que presentan lesión exclusivamente en la fosa posterior. Para hacer diagnóstico de Doppler, de todas maneras, estos pacientes pueden tener un diagnóstico de coma refléxico, pero si se pide un examen auxiliar en el Doppler, tienen que de todas maneras haber patrón de parada circulatoria cerebral en los tres, um, en las tres arterias mencionadas. En cuanto a los retos, el primer reto en realidad es que nos pongamos, que nos capacitemos todos en poder hacer un diagnóstico de muerte encefálica. El diagnóstico es clínico. Luego los retos básicamente que se han visto es, esto es todo un reto al inicio, pero ya un poquito lo hemos superado porque ya hemos tenido nosotros cierta experiencia con este tipo de pacientes. O sea, pacientes sometidos a hipotermia, donde nosotros vamos a realizar la determinación de la muerte o muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos. Recuerden que la hipotermia, que en este caso la mayoría de veces es terapéutica, segunda línea en pacientes con hipertensión endocraniana, puede alterar temporalmente los reflejos del tronco encefálico. Sin embargo, no existe hasta ahora un estándar de sobre cuánto tiempo es necesario para esperar después del tratamiento con hipotermia terapéutica antes de que se pueda determinar si el paciente está o no en muerte encefálica. Nos vamos a guiar por este esquema, pero primero les diré que el paciente normalmente, habitualmente, cuando no está sometido a una hipotermia terapéutica, debe tener una temperatura corporal por lo menos el niño de 35 grados. ¿Por qué? Porque la hipotermia disminuye la perfusión sanguínea encefálica, disminuye todo tipo de respuesta e incluso afecta a la prueba de apnea e incluso el trazo de electroencefalografía. Entonces, aquí se resume cómo debemos manejar para determinar la muerte cerebral en un paciente que está a descartar muerte cerebral. Primero tiene que haber un examen clínico ya sugestivo de muerte cerebral en una persona sometida a la hipotermia y que tiene una patología identificada con un potencial de producir una lesión que lo puede llevar a la muerte encefálica. Lo que yo debo hacer es recalentar al paciente y obtener una imagen. ¿Cómo se recalienta un paciente con hipotermia? Voy subiendo 0,5 grados cada 12 horas o 1 grado cada 24 horas y tomo la neuroimagen. Si la neuroimagen presenta una lesión severa, edema cerebral, entonces yo lo que tengo que hacer es evaluar al paciente 24 horas después de que el paciente haya llegado a 36 grados. ¿Y qué pasa si mi tomografía no muestra estos signos? Entonces yo no no realizo una determinación de muerte encefálica y por criterio neurológico y debo de continuar monitorizando a mi paciente. Pero ¿qué pasa si además de que yo ya lo estoy evaluando, pasadas las 24 horas, cuando ya el paciente llegó a 36 grados en el recalentamiento, también debo de ver este factor importante. Debo de ver si el paciente recibió medicación depresora del sistema nervioso central, principalmente sedantes y también anticonvulsivantes por si acaso. Tengan mucho cuidado con el fenobarbital. Lógicamente, de los sedantes o de estos medicamentos que hemos utilizado para mantener controlada la hipertensión endocraniana,
siempre hemos tenido problema o bueno, generalmente con el tiopental, ¿sí? Entonces, si este paciente, digamos, recibió medicamentos que van a alterar o van a deprimir al sistema nervioso central, tengo dos caminos. Si no pasa esto, si no pasa esto, yo puedo realizar un examen clínico y una prueba de apnea para determinar la muerte encefálica por criterios neurológicos, sin ayuda de examen auxiliar. Pero si pasa esto, tengo dos opciones. O sea, si el paciente, una vez que llegó a 36 grados, 24 horas después de esto, el paciente haya recibido ah, medicación que deprime el sistema nervioso central, entonces yo debo identificar, ¿por qué? Porque según el tiempo de vida media, yo en ese momento voy a hacer la prueba. 5 semividas deben de pasar para poder yo considerar que el paciente ya puede ser evaluado sin ser interferido por el tema de estos medicamentos sedantes. Entonces, aquí eh, valoro eso y luego lo que hago es, una vez que ya valoré esto y ya pasó 5 veces el tiempo de vida media, hago mi examen neurológico y mi test de apnea, nada más. Pero si no opto por este camino, lo que puedo hacer es, hago mi examen neurológico con apnea y también un estudio de flujo cerebral para apoyarme en mi evaluación. ¿Por qué? Porque acá, en este caso, ya no voy a esperar que pasen las 5 semividas. ¿Sí? El otro reto que nos ha presentado, en este sí, les voy a ser sincero que tengo poca experiencia, porque en mi centro no es un sitio donde se haga ECMO en cada momento, es justamente la determinación de muerte encefálica en ECMO. El ECMO es utilizado en muchas instituciones y los pacientes que requieren oxigenación por membrana extracorpórea y otras formas de soporte extracorpóreo tienen un alto riesgo de sufrir complicaciones que conducen a lesiones cerebrales y pueden llevarlo también a la muerte cerebral. Entonces, a estos pacientes se les debe de todas maneras de realizar el test de apnea, así como aquellas personas que no reciben ECMO, o sea, tienen que cumplir los mismos criterios, o sea, requisitos previos, criterios mínimos, objetivos de la prueba, es decir, lo mismo igualito, solo que van a variar en cómo lo hacemos, pero los marcadores son los mismos, o sea, se considera un test compatible con muerte encefálica si el CO2 se eleva a más de 60 o más del 20 sobre el basal, ¿no? O que, y que el paciente pues no presenta ningún movimiento torácico. Las personas que reciban ECMO, recuerden, puede ser veno arterial, veno venoso. Las personas que reciban ECMO veno arterial para soporte circulatorio y respiratorio, se recomienda mantener el flujo sanguíneo extracorpóreo durante la evaluación clínica y la prueba de apnea para prevenir la inestabilidad hemodinámica y mantener una presión arterial media de al menos 60 en los adultos o adolescentes y una presión objetiva apropiada en los niños. O sea, eh, el test de apnea en los pacientes con ECMO lo puedes hacer también de las tres formas. O sea, lo puedes hacer con una sonda de oxígeno, lo puedes hacer con tu ambú, ¿sí? Que tenga PP, o lo puedes hacer conectado al ventilador en CPAP. Nosotros, en la única experiencia que tuvimos, lógicamente utilizamos el CPAP porque para nosotros el método es el método más seguro, pero siempre y cuando quitemos la alarma de apnea, porque si ustedes no quitan esa alarma de apnea en ventilación, cuando el paciente entra al apnea por la prueba si está en muerte encefálica y no respira, el ventilador le va a empezar a dar, o si no, ¿qué pasa a veces también? Que el pulso carotidio funciona como gatillante a veces del ventilador y el ventilador da como si el paciente estuviese empezando a respirar. Todos esos cuidados hay que tener. Entonces, en los pacientes con ECMO,
de manera similar a las pruebas de apnea que realizamos en los pacientes que no están en ECMO, eh, el uso del PP es muy recomendable. Algunas recomendaciones más específicamente en el caso de ECMO es que cuando tenemos un ECMO veno-arterial o un gasto cardíaco intrínseco, el AGA debe medirse simultáneamente desde la línea media, perdón, desde la línea arterial distal y el circuito de ECMO post-oxigenador, y los objetivos de esta prueba van a ser los mismos que en la población general, o sea, positivo para, o sea, compatible con muerte cefálica si el pH es inferior a 7.3, si la presión de CO2 es mayor de 60 o más de 20 por encima del valor basal sobre todo en pacientes con hipercapnia persistente. Debemos de mantener el oxígeno en la membrana, debemos de mantener el oxígeno en la membrana del pulmón al 100% durante la duración del apnea. A veces está contraindicado hacer este test de apnea en los pacientes con ECMO, sobre todo cuando ya se describe una inestabilidad cardiopulmonar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Atento a todos ustedes. Patrick, muchísimas gracias. Brillantes tus dos exposiciones. Creo que nos ha servido para poder aclarar muchos conceptos fundamentales en cuanto al diagnóstico de la muerte encefálica y también cómo hacer un procedimiento correcto, ¿no? Entonces, en este momento dejamos abierta eh, la sesión para que puedan formular sus preguntas o algún comentario que quisieran hacer. Y también tenemos la participación del licenciado Alex Sánchez, también para algún comentario o pregunta. Eh, Entre tanto vamos viendo eso. Patrick, yo quería eh, hacerte una pregunta en relación a el periodo de observación y un poco lo que tiene la norma técnica o la guía de diagnóstico del Ministerio de Salud, porque nos has comentado un poco los criterios que están, digamos, basados en recomendaciones sobre la evidencia de la Academia Americana, eh, pero no necesariamente estos están del todo bien reflejados en la norma técnica del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el periodo de observación luego de una injuria aguda o de un posparo, debería ser de 24 a 48 horas según lo recomendado, pero esto varía un poco en la recomendación del ministerio. Entonces, no sé qué nos puedes comentar sobre esto, cuál debería ser nuestra forma de proceder frente a esta situación. Ok, el, estos valores han sido revisados ya por múltiples instituciones y todas han llegado al acuerdo que es lo más recomendado. Si bien es cierto, digamos, nuestra guía para el diagnóstico de muerte encefálica en la parte pediátrica, donde dice diagnóstico de muerte encefálica en niños, eh, en el artículo 8, ellos utilizan otros valores, por ejemplo, para recién nacidos o mayores de 38 semanas, eh, una semana después de la injuria, para 7 días, 2 meses, 2 evaluaciones clínicas con un intervalo de 48 horas, de 2 meses a un año, 2 evaluaciones clínicas entre 24 horas, y para mayores de un año, 12 horas, salvo que haya una confirmación de diagnóstico con técnicas complementarias. Lo que sucede es que actualmente lo que se busca es acortar los tiempos. Es por eso, básicamente, por el tema, uno, de donación, ¿no? Y dos, también porque legalmente un paciente en muerte encefálica prácticamente es un paciente, bueno, suena feo, pero es un paciente muerto. Entonces, si tú lo desconectas del ventilador, no estás cometiendo ningún delito y estás liberando, lamentablemente, para los familiares, pero estás liberando una cama UCI que va a ayudar a otro niño. Entonces, básicamente, estos temas son de acortamiento y es más, la utilización de pruebas auxiliares también es para acortar los tiempos diagnósticos, ¿no? Que básicamente esa es la intención de todas las guías actuales. Lógicamente que a la guía peruana le falta actualización, Mm. le falta mucha actualización, pero la tendencia en el mundo es esa.
acortar los tiempos de diagnóstico y de observación. Perfecto. De hecho, creo que sería súper útil poder contar con estos métodos auxiliares eh, para justamente poder acortar estos periodos de observación con los fines que has mencionado, ¿no? Incluyendo la posibilidad de un potencial donante, ¿no? Y el mantenimiento del paciente donante, ¿no? Eh, entonces yo quería hacerte una pregunta con respecto a la aplicación del Doppler transcraneal, dado que es una herramienta clínica, ¿no? Nosotros en la UCI o en emergencia, por ejemplo, usamos el POCUS y la utilizamos para tomar decisiones al pie de cama del paciente, pero teniendo en cuenta que el diagnóstico de muerte encefálica puede tener una connotación legal, eh, se requiere, digamos, de contar con credenciales o capacitaciones oficiales para hacer este diagnóstico y cuál es la realidad sobre esto en nuestro medio. Sí, lo que tú dices es cierto, o sea, incluso la guía del 2020 indica que el personal que haga este tipo de métodos auxiliares esté certificado, ¿no? Tenga que tener una certificación, que es lo correcto. Ah, yo tengo aparte, bueno, no puse ahí, pero yo tengo una certificación de Doppler transcranial también por la Universidad Autónoma de México. Entonces, y a pesar de ello, hemos tenido que tener mucha práctica y aprender de los pacientes porque el Doppler es muy operador dependiente y, por ejemplo, con el Doppler pueden haber falsos negativos como falsos positivos. Por ejemplo, falsos negativos, pacientes con fontanela abierta, menores de 2 años, pacientes post-craniectomía descompresiva, pacientes con cráneo abierto, pacientes portadores de sistemas de derivación ventricular. Y los falsos positivos pueden ser, por ejemplo, los pacientes cardiópatas que generen shunt, sobre todo el CIA, el CIA, el CIB y el PCA. Entonces, eh, eh, nosotros lo que hemos, y aparte hay que cumplir con los criterios, porque nosotros la mayoría de veces cuando nos llaman por un paciente que puede estar con patrón de parálisis circulatoria cerebral, le han encontrado solamente en una arteria, y hay que cumplir con los requisitos que nos indican de todas las arterias ah, mencionadas, ¿no? El Doppler es, en mi experiencia, sirve incluso, lo voy a comentar como lo comenté en una reunión con expertos, en menores de 2 años, pero ¿qué sucede? Que el Doppler te ayuda siempre y cuando salga alterado y no haya ningún factor distinto a lo que tú estás buscando que te lo altere. Entonces, porque si tú tienes un Doppler normal, el Doppler normal no te ayuda. Porque tú puedes tener un paciente con hipertensión endocraniana, Doppler normal. Tú puedes tener un paciente con muerte encefálica, con Doppler normal. Pero sí, cuando el Doppler sale alterado, ahí sí nos ayuda mucho y hay que valorar el contexto del paciente. Una vez nos llamaron por un paciente que presentaba midriasis arrefléxica. Le hicimos todo el estudio, no encontramos aparentemente sangrado en la ecografía que tiene sus limitaciones, no podían mover la tomografía. Dijimos, ¿qué recibe? Aminas, bajemos las aminas a lo mínimo, no se puede, quitemos la ketamina. Le suspendieron la ketamina y a las 4 horas las pupilas revirtieron. Este paciente estuvo con una miriasis metabólica. Entonces, el Doppler sí te puede ayudar, pero tienes que saber cómo realmente, y tienes que saber los pros y los contras. Y sobre todo cuándo van a ser un paciente gran positivo o un paciente, perdón, un paciente falso positivo o falso negativo. Perfecto. Gracias, Patri. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia, también la pueden escribir en el chat. O Alex, de tu parte, de repente alguna pregunta o comentario. Sí, y bueno, muchas gracias, doctor Moshe. Primeramente agradecer al doctor Patri, ¿verdad, doctor? Muchas gracias, mi respeto y admiración. Usted es uno de los médicos que siempre está en pro de la donación, nos ayuda bastante en el instituto. De verdad, muy bonita la exposición, muy interesante. Y qué importante este tema como parte de la norma técnica 166 del MINSA, ¿no? Es esta norma técnica que es en pro de la donación y trasplante, que nos dice lo siguiente, que para que haya donación y trasplante hay una serie de pasos.
El primer paso es identificar el posible donante. Después, el segundo paso es realizar este diagnóstico, pues, ¿no? Valorar a este paciente, realizar el diagnóstico de muerte encefálica y después de hacer el diagnóstico se hace el acta de muerte encefálica y con esto yo puedo recién hablar con la familia para que pueda donar. Pero muchas veces no llegamos a eso. Ya en la exposición pasada dijeron que tenemos un índice de 1.3 de donación, o sea, estamos penúltimos a nivel sudamericano, imagínense. No es tanto porque la gente no dona, sino es porque no llegamos al diagnóstico de muerte encefálica. ¿Cómo yo le voy a poder decir a la familia, brindarle esa oportunidad de que pueda ser un acto heroico, un acto de amor, si no llega al diagnóstico, ¿no?, de muerte encefálica? Pero aquí va la pregunta, doctor, una consulta. ¿Usted cree en este ámbito de diagnóstico, usted cree que se debería formar un comité de muerte encefálica? Le digo esto porque nosotros como procuradores vamos muchas veces a los hospitales, vamos a todos los hospitales, ¿no? En este año habremos evaluado unos 20 pacientes con posible muerte encefálica, con descartamos encefálica, pero solamente han llegado al diagnóstico 3 a 4 pacientes. O sea, muchos pacientes solo llegan en ese diagnóstico, en DC, descartar muerte encefálica. Muy pocos son los que llegan al diagnóstico de muerte encefálica, estando ya quizás en muerte encefálica, ¿no? No llegan a ese diagnóstico y esto pues tiene que ver también por cuestiones, digamos, como usted bien lo dijo, ¿no? En liberar una cama, de repente, ya ven a este paciente como un paciente que ya se va y no como alguien que puede salvar 7 a 8 vidas, como lo hemos visto en estas últimas semanas, que hemos hecho 4 trasplantes en 3 días, ¿no? De 3 donantes con muerte encefálica. Creo que Un comité de muerte encefálica. Muchos hospitales no lo tienen. Y en niños, le comento que aún es mucho más difícil, ¿no? En el hospital de Villa El Salvador, que siempre hemos ido, que siempre vamos, ha logrado donar un paciente. Hemos tenido varias noches con muerte encefálica. Pero hasta ahorita en lo que va de 10 pacientes pediátricos que hemos visto, ni uno ha llegado al diagnóstico de muerte encefálica. Ni uno, ¿no? Estando quizás con los criterios clínicos, con el criterio de imágenes en muerte encefálica, ¿no? Pero no se ha llegado al diagnóstico por falta de esta pericia, digamos, ¿no? sí, creo que sí, pues, pero tú has visto que uno es ganas, lo otro es preparación y la preparación te da más seguridad. Tú has visto que cuando nos ha tocado hacer turno, el diagnóstico se ha hecho en el tiempo correcto y en el tiempo de observación adecuado. No hemos alargado más el tema y hemos sabido utilizar eh, el diagnóstico clínico. Si necesitaba algún examen auxiliar, se hacía. La ventaja de algunos métodos auxiliares es que ya tú puedes ir anticipando, ¿sí? Puedes ir anticipando. Y sí sería correcto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué sucede cuando a ti te dicen, haz un test de apnea? Los de Ujú. Procura dan por entendido que el médico sabe hacer el test de apnea. Y yo te soy sincero, no sé quiénes sabrán, yo lo aprendí en el camino, yendo a talleres y también viendo de mis cursos en el extranjero. O sea, te soy sincero, o sea, si tú me dices, doctor, ¿usted desde cuándo hace test de apnea de forma adecuada? No serán más de 4 o 5 años. Y eso porque le he metido puncha y metido en este tema de neurointensivos. Entonces, yo creo que es por miedo, porque a veces ya tenemos pacientes que solamente le falta el segundo test de apnea para confirmar y el médico dice que lo vio moverse, que abrió los ojos, no te miento. Hacía cosas así hemos visto. Pero si ya está, hasta tenía un Doppler, bueno, yo cuando estoy ahí le hago Doppler, le hago Doppler, le hago Doppler, y un cerebro con un patrón de parada circulatoria cerebral más de media hora no aguanta. Entonces, si yo lo hago a la hora, a las 2 horas, ese paciente está, en mi experiencia, sí o sí, pero si seguimos las guías internacionales, que es lo que nosotros aplicamos, igual la hacemos muy larga, esa es la verdad. Y sí debe haber un comité, porque lamentablemente una forma de salvar vidas es justamente tratando de conseguir donantes. Es una pena ver fallecer un niño, pero somos médicos y tenemos que ver la practicidad de esto. Y sí, muchas veces los diagnósticos son muy tardíos, muy tardíos. Se pasan de los periodos de observación. O sea, la hacemos larga y creo que en parte es tema, mucho es tema médico. Sí, doctor, bueno, sí, toda razón ahí. Hemos tenido, pues,
casos en los cuales el paciente clínicamente muerte encefálica, coma reactivo con reflejo de tronco abolido, test de apnea positivo, ha venido el médico de intensivos y dice, pero yo le veo reflejos pupilares. Y bueno, pues ha habido esos casos. Doctor, he visto muchas veces, recién me he dado cuenta hace poco nomás, que también ponen este diagnóstico de sufrimiento troncal, un nuevo término que ya no le ponen descartar muerte encefálica, sino ahora le ponen como diagnóstico sufrimiento troncal. ¿Ese tipo de diagnóstico es parecido al de muerte encefálica o tiene que ver mucho? Ya, justamente ese es uno de los dilemas. O sea, teóricamente, si tú tienes afectado el tronco y evalúas, no vas a encontrar reflejos, pero está considerado que hay una afectación a nivel troncal. Entonces, este paciente, a este paciente que tiene una lesión troncal, algunos no lo consideran como, en sí como un paciente que tenga una muerte encefálica, pero sí es cierto que esto puede terminar en una muerte encefálica. Incluso en estos casos se solicita ayuda auxiliar y es uno de los temas que está en debate en la guía del 2020, pero lo consideran, como te digo, dos eh, términos diferentes, digamos, ¿no? Términos diferentes. Entonces, una lesión localizada en tronco no es sinónimo de muerte cerebral, pero sí puede terminar en ella, ¿no? O sea, este, por ejemplo, en el contexto de una lesión aislada del tronco encefálico o una lesión vascular de la circulación posterior, aprovechando su tema, se debe realizar ahí pruebas complementarias, porque en estas circunstancias se sugiere que el diagnóstico de muerte cerebral no debe detectarse, o sea, no debe hacerse diagnóstico hasta que eh, se pierda el flujo sanguíneo supratentorial e infratentorial, incluso si el examen clínico y la prueba de apnea sugieren muerte cerebral, que es el caso de tu paciente. O sea, acá me voy no solo al caso del paciente que mencionas con una afección de tronco, sino también puede pasar esto en pacientes con lesión vascular y fosa posterior. Y aquí se solicitan sí o sí pruebas complementarias, como el Doppler, o sea, estudio de flujo, donde tiene que haber patrón de parada circulatoria en las dos cerebrales medias y en la basilar. Entonces, tú no puedes hacer diagnóstico en estos pacientes de muerte cerebral clínicamente, sino aquí sí o sí necesitas del Doppler y tiene que cumplir con esos criterios. Perfecto. Aló, hola. Sí, adelante. Sí, lo que mencionó él es una pregunta muy específica que por suerte hasta el momento no hemos tenido, no hemos estado en esa situación, pero sí la literatura ya ha hecho debate, ¿no? O sea, así Mm, sea la lesión solo en tronco o vascular en zona de fosa posterior, así clínicamente el paciente está en muerte encefálica, pero se dé estas dos afectaciones, tiene que utilizarse el Doppler y el Doppler aparecer con patrón de parada circulatoria cerebral en las tres arterias, las dos cerebrales medias y la basilar, o si no, las dos carótidas internas y las dos vertebrales. Es una situación muy especial, sí, ya sí. descrita en algunos casos. En ese caso podrían ayudar otros métodos también, como el electroencefalograma, por ejemplo. No, principalmente el Doppler. El Doppler es el indicado en este caso. Ujú. Bien. Creo que en general esto, uno de los aspectos importantes que se ha ido mencionando es que nosotros como personal de salud, en este caso de pediatría, que podemos estar en contacto con niños que se enfrentan a este diagnóstico, lamentablemente, pero que a la vez puede abrir oportunidades para salvar otras vidas, ¿no? Entonces, creo que descansa mucho en el hecho de estar preparados, de estar capacitados, de conocer cómo es el tema del diagnóstico, de cuándo sospechar que un paciente tiene signos clínicos de muerte encefálica y cuáles son los procedimientos correctos para realizar, de tal forma que podamos actuar dentro de un tiempo oportuno, tanto para el paciente eh, y para su familia, y también
otros potenciales beneficiarios de un potencial donante, ¿no? Así que creo que nos queda como un estímulo para poder seguir un poco ahondando más en este tema, ¿no? Y creo que nos va a servir muchísimo esta charla y esta revisión que hemos hecho ahora eh, con el valiosísimo aporte de Patrick. Bien, no sé, Patrick, si tienes algún comentario final, esto o... Sí, el, el tema de muerte encefálica parece muy complejo, en realidad lo es, pero no es tanto. Y un consejo práctico. Yo antes tenía una hojita que la llevaba en la billetera donde ponía todos los pasos que tenía que seguir. Y era chiquita. Luego ya, le- más adelante hice una mejor, le tomé foto y lo tengo en mi celular. Entonces yo no tengo por qué acordarme de todo lo que se ha mencionado, pero sí tengo ordenados los pasos y yo ya sé qué voy a evaluar y cuál es el siguiente paso. Y todo entra en un pantallazo nada más. Así que no es tan difícil como parece y todos estamos en capacidad de poder hacer un diagnóstico de muerte encefálica. Excelente consejo ese, Patrick, creo que preciso para terminar esta charla de hoy que ha sido muy valiosa. Bien, bueno, entonces con esto creo que estamos terminando esta sesión. Ahí ponen compartir el pantallazo. Sí, de hecho, a varias de las diapositivas se han prestado mucho para hacerles el pantallazo. Seguramente muchos de ustedes lo han hecho y vamos a conversar con la organización para ver si podemos compartir el principales de ellos, ¿no? Ahí tenemos los algoritmos y las principales recomendaciones que se han hecho, que de hecho nos van a ser de utilidad cuando tengamos que enfrentarnos a esta situación y, y poder utilizarlas, ¿no? Perfecto. Bien, entonces con esto estaríamos dando por concluida la sesión de hoy. Nuevamente agradecemos mucho al doctor Patrick Aki por sus brillantes exposiciones y participación. Eh, Esperamos contar con nuevas oportunidades que seguramente se van a dar. También gracias a Alexander Sánchez por sus contribuciones y comentarios y a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecemos la participación del ponente Patrick Calqui y del moderador Moshe Alcaraz en la sesión del día de hoy del tercer curso de Docencia y Trasplante en Pediatría. A continuación, por favor, lo que corresponde es que procedan con el registro de su asistencia